Hola, buenas tardes. Soy el doctor Rigol, doctor Pau Rigol, y hoy hablaremos de los tratamientos biológicos en el pie diabético. ¿Qué es un tratamiento biológico? Bueno, sería cualquier intervención que utiliza sustancias o principios derivados de organismos vivos o que imitan o estimulan procesos biológicos endógenos para promover la cicatrización, la regeneración tisular o el control de la infección. Tenemos pues eh, tejidos de origen biológico, como pueden ser células o moléculas de origen humano o animal. También elementos que generen alguna acción regenerativa, que estimulen procesos fisiológicos, y otros que modulen, hagan una modulación biológica, que modifican la respuesta inflamatoria o inmunitaria local. Los he dividido un poco en base a mi práctica, a mi experiencia, y estos serían de los que vamos a hablar. En primer lugar, de los sustitutos tisulares, como la dermis acelular. Luego hablaremos de desbridamiento biológico con la terapia larval, un poco de la bioestimulación con factores de crecimiento, luego los carriers de antibiótico, y al final hablaremos de la regeneración biológica sistémica, o lo que está muy en boga ahora, que es el transporte tibial transverso. En cuanto a la dermis acelular, ¿de qué se trata? Se trata de una matriz extracelular de origen humano o bovino. La que usamos actualmente es de origen humano. Es una dermis a la que le han quitado todas las células, con lo cual no genera ninguna inmunidad del paciente, y esta actúa como un andamio para que se regenere la dermis. Es decir, este andamio lo que hace es favorecer que se formen vasos hacia ella y se repoblen de células del propio paciente. Esta estaría indicada en úlceras profundas que no responden al tratamiento convencional. Aquí veis un ejemplo del uso de esta dermis en un paciente con una úlcera muy importante, ya sin signos de infección, desbridada y limpia, en la que, para no esperar a que se genere la dermis, o en pacientes, por ejemplo, que tienen una mala zona dadora o que no quieres llevarlos a quirófano, esta acción está muy bien, le pones la dermis celular, es muy importante que esté bien en contacto y con el tiempo pues generas esta dermis nueva. Aquí otro caso de una herida de un paciente operado del tobillo, un paciente diabético en que se produjo una dehiscencia de la herida. Una vez se hace lo más importante, que es desbridar bien la herida, y tenemos un fondo que empieza a granular, pues se cubre con la malla, con la dermis, y esto generado es que se forme su propia, digamos, piel. ¿Cuál es la ventaja de la dermis acelular versus el autoinjerto, ¿no? Que es lo que haríamos normalmente? Pues bien, en estos pacientes la dermis acelular elimina mucha morbilidad del sitio donante, que a veces es una otra herida que en estos pacientes muy frágiles, muy lábiles, con muchas comorbilidades, puede darnos problemas. Además, no requiere ir a quirófano, se puede hacer en la habitación, se puede hacer en la consulta, con lo cual en pacientes también frágiles nos ahorramos el ir a quirófano. Y luego otra cosa a favor es que no tiene limitación de tamaño, tú la pides un poco en función al tamaño que necesitas, y generalmente se retrae menos que la dermis. Ahora hablaremos un poquito de la terapia larval, que realmente es una cosa que puede llamar mucho la atención. Seguro que lo habéis visto en películas como esta imagen de Gladiator, en que se curan las heridas con larvas. Hoy en día realmente no se suelen usar larvas libres, lo que se usan son estas bolsitas que contienen las larvas. Las encargas, te las traen un poco en función del tamaño que necesites, y van comiendo desde dentro de la bolsa. Así que el paciente pues no se tiene que sobresaltar, que no correrán por ahí las larvas. Estas larvas tienen una triple acción. Por un lado, hacen un desbridamiento selectivo del tejido necrótico. Tienen una acción también por sus secreciones antibacteriana. Se destruye el biofilm, y también estimulan mucho la regeneración y el granulado. Es muy útil en pacientes con infecciones por MRSA, porque se comen literalmente el biofilm. Hay que cambiarlo solo cada 2-4 días y se tolera bien con una analgesia adecuada. No se suelen enterar de que llevan las larvas. Aquí tenéis un ejemplo, es muy recomendable en heridas con tejido necrótico, con mucho tejido necrótico, es lo que se va a comer la larva, no en heridas que estén muy secas ni que estén cerca, evidentemente, de grandes vasos o de órganos que estén expuestos.
Luego, una cobertura simple y transpirable. No debemos apretar las larvas, no vamos a ahogarlas, que no sea algo oclusivo, que podamos controlar cómo van creciendo. Se puede combinar con suero o con otras soluciones antimicrobianas, como por ejemplo el microbacin, que si no lo conocéis es como un hipoclorito sódico, básicamente un tipo de lejía. Y básicamente es esto: las larvas van creciendo, van comiendo, cuando crecen se cambian por otras pequeñitas y así sucesivamente hasta que la herida esté limpia, sin tejido necrótico, y ya pueda seguir las curas que tenga que seguir. Hablamos un poquito del plasma rico en plaquetas. Todo el mundo ya sabe de qué se trata. Es una fuente autóloga de factores de crecimiento que estimulan la proliferación fibroblástica y la neoangiogénesis, la formación de nuevos vasos. Esto lo podemos aplicar tanto en forma de coágulos con y sin inyección perilesional. Es decir, podemos coger de la fracción más rica, haremos la infiltración perilesional, y con la fracción 1, la más pobre, generaremos calentándolo un coágulo que lo podemos poner también en el centro de la lesión, por ejemplo. Tiene una evidencia moderada en úlceras crónicas y en rebeldes en diabéticos. Pues aquí vemos cómo lo aplicamos a una fracción más pobre. Hacemos el coágulo calentándolo a 38 grados, que luego lo insertamos en el centro de la lesión, y de forma perilesional infiltramos la fracción más rica. La frecuencia de cura es una vez a la semana y un poco en base a la gestión del exudado. Esto permite disminuir el número de curas, no necesitas quirófano, se puede hacer en la consulta y es una adherencia fácil al tratamiento, porque con 1 a 3 aplicaciones sueles tener suficiente. Es otro medio, otra arma para ayudar a estas heridas. Hablaremos ahora de los carriers de antibiótico. Los usamos muchísimo en pacientes diabéticos, en infecciones. Básicamente usamos 2 de ellos. Uno es el Ceramen, que lleva hidroxiapatita, aparte del sulfato cálcico, y el otro es el Stimulan, que solo es sulfato cálcico. La diferencia más importante: uno lo usamos más para rellenar defectos cavitarios en partes blandas, para gestionar un poco el espacio muerto. Son estas perlas, el Stimulan, que las puedes hacer pues con banco, con genta o con tobramicina, que van dejando un poco este drenaje blanco, pero si las dejas sin heridas en partes blandas, esto te genera un ambiente también húmedo que favorece que vaya cicatrizando a la vez que va dejando el antibiótico. En cambio, cuando queremos rellenar, cuando queremos dar algo también más estructural y favorecer un poco una regeneración ósea, digamos una estrategia un poco más reconstructiva, entre comillas, usamos el Ceramen. Es decir, para osteoitis en huesos, ahí no metemos dentro el Stimulan, sino que metemos el Ceramen, que es el que lleva la hidroxiapatita, que es un osteoconductor. El Ceramen lo tenemos con gentamicina y con vancomicina. Solemos usar con gentamicina, que, si no lo sabéis, es dosis dependiente. Es decir, aunque los bichos, digamos, sean resistentes a la gentamicina, les metes tanta dosis que se los acaba cargando. Aquí vemos un ejemplo del uso del Stimulan. Es muy sencillo de preparar. Aquí vemos que se mezcla el polvito con la vancomicina y luego le metemos la gentamicina en líquido. Esperamos que frague, lo repartimos según el molde de las perlas que nos interese. Cuanto más pequeñas, en principio es mejor, porque dejan menos espacio entre ellas, menos espacio entre las perlitas y los tejidos, pues menos espacio donde se difunde el antibiótico que no nos interesa, ¿no? Tiene que difundirse a los tejidos. Y aquí un casito hecho, por ejemplo, en curas de desbridamiento, luego con las perlas, y como con las curas simple control del exudado, esto va dejando su drenajito y va curando, y la infección queda resuelta. Y otro caso, pues aquí en úlceras de talón, a veces como tratamiento definitivo, a veces como paso previo a otro tratamiento, para controlar la infección en pacientes que a lo mejor no tenemos disponibilidad de quirófano al día siguiente. Otro carrier que hemos comentado, que es el Ceramen, que lleva la hidroxiapatita. Este lo usamos mucho para hacer la técnica en silo. ¿Qué es la técnica en silo? La técnica en silo es hacer como ahora veremos, es hacer unos agujeros en el hueso donde inyectamos el Ceramen. Estos agujeros luego se convertirán en hueso, la par que van dejando el antibiótico, con lo cual no debilitamos esa estructura ósea.
Hay estudios hechos con el Ceramen, con pauta corta de antibiótico más Ceramen respecto pauta larga de antibiótico en infecciones, y se ha visto que no es inferior, con lo cual es una herramienta que nos ayuda a disminuir el tiempo de antibióticos a estos pacientes, con lo cual mejoramos las complicaciones que pueden tener derivadas de terapias largas con antibióticos. Un caso típico donde usamos mucho el Ceramen son las osteitis de calcáneo. En estos casos lo que hacemos es recortar el calcáneo. Lo importante es quitar todo el tejido que está necrótico y dejar el máximo hueso posible, siempre y cuando nos permita un cierre primario. Intentamos siempre conseguir un cierre primario y luego, en estos casos, siempre dejamos un fijador de descarga hasta que cure la herida. No se deja más tiempo del necesario. 4, 3, 5 semanas, lo que tarde la herida en estar cicatrizada, y luego ya se le quita el fijador. Y para acabar hablaremos del transporte tibial transverso. Lo estamos empezando a usar ahora y tenemos resultados muy esperanzadores. ¿De qué se trata? Se trata de hacer una distracción osteogénica transversal de la tibia que generará la formación de nuevos vasos, porque ya sabéis que cuando se forma hueso tienen que formarse vasos. Esto se basa un poco en la osteogénesis por distracción. Ya sabéis que por la ley de tensión-estrés, la distracción mecánica controlada lo que hace es que haya una proliferación celular, una angiogénesis, una reparación tisular. Es decir, si yo hago un transporte óseo como los que solemos hacer en la tibia, por ejemplo, para que se vaya formando el hueso, el remodelado, tiene que también hacerse nuevos vasos. No se formará hueso sin nuevos vasos. Entonces, lo que hacemos es aprovecharnos de esto. Esto Lícero lo descubrió tratando a gente con polio, en la que ensanchaba la tibia y veía pues que también a nivel distal se le curaban las úlceras, ¿no? Y hay estudios pues en donde se ve ampliamente la proliferación de nuevos vasos con estos tratamientos. Ya no es una cosa nueva, ya se había hecho hace muchos años, simplemente lo que ha pasado es que se ha mejorado mucho la herramienta para hacerlo, con lo cual han bajado mucho las complicaciones como las infecciones. Y de hecho, hay muchos estudios, empezó ahora en China, que empezaron a publicar muchísimos estudios con grandes resultados con esta técnica, en la que se ve el aumento de todos los factores a nivel sistémico de crecimiento y de proliferación endotelial. Han sacado muchas revisiones sistemáticas y, como dato curioso, la última en el 25 publicada en el Foot and Ankle International, que me gustó mucho, ¿no? Que se encontraron con esta frase, ¿no? Tuvieron un unusual success, ¿no? Un éxito inesperado con esta técnica. ¿De qué se trata? Pues bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos un charcot con una úlcera infectada, un paciente que había estado múltiples veces revascularizada, con muchas heridas de bypasses, etcétera. Por parte vascular era un paciente no candidato, no se podía hacer una angioplastia, no era candidato más revascularizaciones. Por lo tanto, se le había ofrecido la amputación si esto se seguía complicando. En este caso lo que hicimos fue a la vez reconstruir el charcot tratando la infección y montarle ensamblado al fijador tipo bad frame el transporte tibial transverso. En este paciente, la filosofía de esto es que vas haciendo una distracción continua de esta corticotomía, la llevas a 1 centímetro aproximadamente, haces una latencia de 3-4 días y vuelves a bajar. Esto va generando una tensión continua en los tejidos que hace que no deje de estimular la formación de vasos. Y se consiguen resultados como este, pues una pierna antes con este aspecto trófico, como mejora, aparte de la deformidad, pues toda la circulación y la perfusión distal. Y el paciente a 6 meses de la cirugía, pues ahora está tal que así. Un poco al final, para resumen comparativo de todo lo que hemos hablado. Tenemos la dermis acelular, que sería un sustituto tisular. Nos sirve de andamio para que se formen dermis con las células del paciente que van hacia esta dermis acelular. Indicado en úlcera profunda, úlcera crónica. Tenemos la terapia larval, que lo que nos da es un desbridamiento biológico, un desbridamiento selectivo, y además tiene efecto antibacteriano y sería indicado en pacientes con infección, con MRSA y biofilm. Luego tenemos todo el tema del PRP, que es lo que hace es una bioestimulación, son los factores de crecimiento, también una opción que tenemos buena en úlcera crónica rebelde.
Luego todos los carriers que hemos hablado de antibiótico, en especial pues el antibiótico local más osteoinductor o el antibiótico local solo, que sería el estimulan más para partes blandas, uno más para hueso, uno más para partes blandas. Y luego el tema del TTT, el transporte tibial transverso, que lo que genera es una regeneración sistémica. Forma nuevos vasos por distracción y eso hace que mejore la circulación, con lo cual estaría indicado en pacientes con isquemia o en charcots refractarios. No tenemos un paciente para cada cosa ni una cosa para cada paciente, sino que con todo esto y nuestras técnicas pues, ortoplásticas y de reconstrucción tenemos que hacerlo mejor para cada paciente. No solo una para cada paciente, sino tenemos que tener todo este arsenal un poquito para saber cómo lo podemos incluso combinar para darlo mejor a cada paciente. Pues muchas gracias, hasta aquí el tema. Espero que haya sido de interés y seguimos. Bueno, Pau nos ha dado aquí un repaso, ¿no?, de todo el arsenal de soluciones a nivel de los defectos óseos, de los problemas en el pie diabético. Yo tengo una pregunta que yo creo que todos os estáis un poco haciendo en casa, que es, claro, muchas veces hablamos de solución-problema, pero ¿utilizas en algún momento más de una de estos arsenales? O sea, ¿siempre usas un único material o utilizas en algún caso una combinación entre ellos? Yo creo que es muy importante la combinación, porque son pacientes que, como sabéis, combinan muchos problemas isquémicos, problemas de deformidad, problemas infecciosos. Entonces, sabemos que tenemos herramientas para cosas más en particular, que tienen su potencia en unas cosas en particular, y combinándolas en estos pacientes creo que es donde les damos la mejor solución, el mejor tratamiento. Claro, porque precisamente un diabético, si algo tiene, es que lo tiene todo. Es decir, tiene un defecto cutáneo, a la vez tiene un problema de irrigación en algunos casos hay una sobreinfección. Claro, en estos casos yo creo que es donde, ¿no?, donde aportan valor y sobre todo facilitarnos o facilitar la vida al paciente, ¿no?, con este tipo de Es complejo, es complejo. Exacto. Y como es complejo, hemos de tratarlo con múltiples herramientas, ¿no? Bueno, suerte que tenemos aquí el Pau, Claro. que nos pone un poquito de claridad en el asunto. Efectivamente. Si no... Y por ejemplo, si nos encontramos, que es lo más habitual que cada uno de vosotros os encontréis, pie diabético y tenemos un defecto, habitualmente una osteomelitis, etcétera. Tú, Pau, ¿qué harías en este paciente? ¿No? Tenemos el caso que la mayoría de la gente que nos está siguiendo ha encontrado. ¿Cuál es tu primera opción? Un defecto óseo. Sí. Por ejemplo, Un calcáneo, una úlcera con una osteitis, Efectivamente. Si es una úlcera de calcáneo, he explicado antes un caso que es la forma de actuar general que tenemos. Si es una osteitis de calcáneo, quitar el calcáneo máximo de hueso muerto, tejido infectado, que el que se desprenda, o sea, que sacas con las pinzas. Desbridar total. El desviamiento de toda la vida, pero cuando encuentras hueso borderline, dudoso, que en la reso hay edema pero no hay una necrosis, intentas dejar el máximo de hueso posible, no el necrótico, y quitas el máximo que te permita luego hacer una cobertura. Claro. En ese hueso remanente nunca sabemos lo que tenemos de infección o no realmente. Cogeremos cultivos, evidentemente, lo que queremos que dejamos limpio para así luego quedar un tratamiento antibiótico más dirigido. Y en ese hueso que dejamos, como no estamos seguros, es donde dejamos el antibiótico con un carrier, que suele ser el ceramen porque lleva la hidroxiapatita. Con esto lo que hacemos es, aparte de dar antibiótico, dar un poco de soporte en el sentido que es estructural, inductor, y luego se convertirá en hueso y es claro, aquí un poco tenemos dudas, ¿no? Si poner más tipo cemento, más tipo hidroxiapatita, más incluso injerto óseo. Sí, el cemento, por ejemplo, sería más para controlar un espacio muerto, entre una cirugía y una segunda cirugía, por ejemplo. Tiempo, ¿no? Exacto, un primer tiempo. Lo puedes rellenar allí, luego ya piensas, te sientas, reanalizas el caso, lo que sea. Pero un espacio muerto, tejidos blandos, ahí sí que o el cemento o un estimulan que va dejando antibiótico poquito a poquito, que luego la ventaja del estimulan respecto al cemento es que el cemento tienes que volver a sacarlo siempre. Claro. El estimulan es un carrier que se va reabsorbiendo, con lo cual se va deshaciendo y a veces generas que se cierren los tejidos. O, por ejemplo, incluso compañeros que he visto que en los transportes lo dejan allí metido
y durante el transporte se va desapareciendo y tienes una zona que controlas el espacio muerto, ¿no? del transporte y además da antibiótico. Claro, aquí hay una diferencia, ¿no? Del paciente que llega a urgencias el viernes en la noche al que tú puedes programar, ¿no? En uno quizás ya tienes todo un poquito más a mano y pedido y solicitado, y si te pilla en el último momento del viernes, a lo mejor el cemento es ese, ¿no? Ese primer first hit, ¿no? Y es Mira, planificar. Por ejemplo, sí, si no es una cosa de entrar a quirófano, tienes una úlcera que nos pasa a todos, que si tengo una úlcera me gustaría desbridarla mañana, hoy, ¿no? Pero no se puede. O sea, pides quirófano, de urgencias. Bueno, tienes una úlcera feíta, que igual tiene una osteitis, no la vas a mandar a casa porque está pochito, lo vas a ingresar, antibiótico. Tienes la opción del estimulan. El estimulan se prepara, es un kit que se prepara en un momentito, lo metes ahí las bolitas y al menos hasta que se opera, está haciendo el chup chup, tienes que desbridar un poquito, o sea, no vamos a meter ahí el polvillo mágico. Muchos tenemos que entender que no es una única cirugía, que puede necesitar varias cirugías, varios steps de cirugía. Y a veces tenéis que utilizar quizás un producto, después otro producto, después otro producto. Con un típico paciente séptico, aunque sí que es cierto que intentamos hacer de una tacada lo máximo posible en estos pacientes. Claro, aquí también ha habido un cambio, ¿no? ¿Te parece que ha habido un cambio de la cirugía de noche un poco con la lengua afuera a quizás esperar siempre y cuando el paciente no esté en un peligro vital de esperar, que es una cirugía planificada? Sentido común, es un paciente que está séptico, que está chocado, vas a entrar. Si no, Lo digo porque hay residentes que nos ven aquí y que tengan que entender que muchas veces es mejor enviarnos un mensaje, avisar, tenemos esto, y quizás fotos, enviar, ¿no? También es cierto que si se puede hacer de urgencias una infección, aunque no esté el paciente mal, todos sabemos que ves una úlcera un día y te esperas 4 días cuando lo tienes programado y lo que querías salvar y ya no lo vas a salvar. Creo que las infecciones van... a veces tenemos que esperar, pero no tanto. O si no, le mandamos un WhatsApp al pavo ya que nos saque de dudas, ¿no? Bueno, y cuando hay este gran defecto óseo e incluso que hay una inestabilidad, es cuando tú qué recomendarías, empezar a fijar, ¿no? A un fijador externo. ¿Cuál sería tu opción? En general, si es una fijación paciente infectado, fijador externo. ¿De qué estamos hablando, no? Un defecto. Aquí estamos hablando de pie diabético, estamos hablando de igual infecciones en pilones o lo que sea, ¿no? Pero en pacientes diabéticos somos un poco más drásticos en este sentido, ¿no? Más radicales. Un poco más radicales en este sentido. Y no somos tanto de cirugías reconstructivas en el sentido de transportes, alargamientos, con lo cual ese arsenal no son pacientes pacientes para esto. Y entrando en el terreno heroico, el TBT, TTT, transporte lateral, muchos es posible que primera vez que lo escuchan, nosotros ya llevamos un tiempo entrando en este mundo con mucha cautela, ¿no? ¿Cuál sería el paciente de debut? ¿Cuál sería el primer paciente que dirías a él lo programamos y me siento cómodo programándolo? Un paciente en que solo tengas que hacerle eso. Porque ya hemos entrado que a veces combinas cositas, ¿no? Lo montas con otro fijador. Bueno, empieza con un paciente en que solo vayas a hacerle el transporte tibial, que es la corticotomía en la tibia, montas el fijador, marca B, marca C, marca la que haga la distracción y induzca la neoangiogénesis. Que tenga la piel más o menos correcta. No empieces por el paciente con la peor piel en la tibia. Mírate bien la zona, que tengas espacio. Si puede ser un señor con buena chichilla, pues mejor. Porque uno de los problemas de estas nuevas herramientas, que son muy prometedoras y que realmente van muy bien en los casos que hemos hecho, es empezar a hacerlas a lo loco, sin su curva de aprendizaje, sin su formación, y que tengas problemas con los casos, empiecen a salir problemas en las heridas, y una cosa que puede ser muy prometedora de repente, ¿no? Lo que nos puede ayudar acaba ayudándonos a una amputación, y esto no nos gusta. No, y sobre todo, yo creo que es importante un poco el respeto tisular, ¿no? Es respetar un poco estos flaps. Hay técnicas percutáneas, hay técnicas abiertas, pero en cualquier caso respetar el flap, ¿no? Porque si no, pasas de un defecto a dos. Si haces abierto un buen flap, despegando, luego al cerrar también las suturas que se ve muy bien la circulación, puntos de la Gauer Donati, o sea,
pocos puntitos, y si no, hay técnicas percutáneas, e incluso hay casas comerciales que ofrecen guías para hacerlo percutáneo, que también es una muy buena opción, pero todo requiere su práctica, ir a ver a gente que sabe hacerlo, coger los tips, los tricks, todo. Y, Claro, si nunca has y hecho percutanía en tu vida, ni te empezar atrevas. con pacientes, Eso, digo, pasas de una quemadura que sean de un flapón. facilitos. Claro. Muy bien, yo creo Muy que un temazo. Esto da para 4 o 5 charlas largas y tendidas, pero nada, agradecerte que Muchas estés aquí con gracias. nosotros. Muchas gracias y No, a vosotros siempre un en placer. el 2027 repetimos, ¿no? Con más transportes triviales y Más. más de todo. Muy bien, muchas gracias.